El auge del Imperio Romano. Para entender la caída, primero debemos recordar lo que hizo grande al Imperio Romano. Durante siglos, Roma no solo expandió su territorio, sino que también desarrolló un sistema legal, cultural y militar que influyó profundamente en el mundo occidental. En su apogeo, el Imperio Romano abarcaba todo el Mediterráneo y más allá, desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur, desde Hispania en el oeste hasta Mesopotamia en el este. El imperio no solo se expandió en territorio, sino que también fue una potencia en arquitectura, ciencia y tecnología. Pero como todas las grandes civilizaciones, su gloria tuvo un costo. Las primeras señales de debilidad. A medida que Roma crecía, también lo hacían los problemas internos. La expansión excesiva trajo consigo dificultades para gobernar y administrar un territorio tan vasto. La división del imperio en dos partes, una oriental y otra occidental, se convierte en uno de los primeros pasos hacia la decadencia. En 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano toma la decisión de dividir el imperio en dos regiones, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, con el fin de hacer frente de manera más efectiva a las amenazas externas e internas. El Imperio Romano de Oriente prosperará y se convertirá en el Imperio Bizantino, mientras que el Imperio Romano de Occidente empezará a declinar. Las invasiones bárbaras. El deterioro del poder romano se ve fuertemente influido por las invasiones de los pueblos bárbaros. Durante el siglo V, una serie de invasiones de tribus germánicas, como los visigodos, vándalos, francos y ostrogodos, desestabilizaron el Imperio Romano de Occidente. En 410 después de Cristo, los visigodos bajo el mando de Alarico y saquean Roma, un hecho que marca un golpe devastador para la moral romana y la percepción de invulnerabilidad del imperio. Posteriormente, en 455 después de Cristo, los vándalos hacen lo mismo, contribuyendo a la creciente sensación de fragilidad. Sin embargo, la invasión más simbólica sería la de los bárbaros germánicos, específicamente los ostrogodos, que en 476 después de Cristo depusieron al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Este evento marca el fin oficial del Imperio Romano de Occidente, aunque algunos historiadores consideran que la caída fue un proceso más largo y gradual. La crisis económica y social. Un factor crucial en la caída del Imperio Romano fue su crisis económica. El Imperio Romano de Occidente sufría una inflación galopante, causada en parte por la excesiva emisión de monedas sin respaldo en metales preciosos. Además, la excesiva carga impositiva sobre la población y las constantes guerras que requerían grandes recursos llevaron a un empobrecimiento generalizado. La estructura social también se deterioró. La nobleza romana, cada vez más desconectada de las necesidades de la población, se sumió en el lujo y la decadencia, mientras que los campesinos y clases bajas sufrían de pobreza extrema. Esta desconexión llevó a una falta de cohesión interna, aumentando las tensiones dentro del imperio. La corrupción política y la inestabilidad interna. A lo largo de los siglos IV y V, el Imperio Romano sufrió una creciente inestabilidad política. La corrupción fue rampante, y los emperadores eran incapaces de mantener el control sobre los vastos territorios del imperio. Las luchas internas entre las élites romanas, la falta de un sistema de sucesión claro, y las constantes conspiraciones para tomar el poder minaron la autoridad imperial. El sistema de emperadores militares fue otro factor que socavó la estabilidad. A menudo, los generales que controlaban el ejército se proclamaban emperadores, llevando a constantes luchas por el poder y a un imperio sin dirección clara. Esta fragmentación interna hizo que el imperio fuera más vulnerable a las invasiones extranjeras. El cristianismo y la transformación religiosa. A partir del siglo IV, el cristianismo comenzó a tomar un papel fundamental en el Imperio Romano. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el 312 después de Cristo y, más tarde, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio en el Edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo. Este cambio religioso, aunque inicialmente parecía unificador, también tuvo efectos secundarios en la estructura del Imperio Romano.
Muchos consideraban que el cristianismo desestabilizó los valores romanos tradicionales, como el culto al emperador y los dioses romanos, que ayudaban a mantener la cohesión del imperio. La conversión al cristianismo contribuyó a la transformación de Roma, pero también fragmentó la unidad religiosa que había sido un pilar del imperio durante siglos. Además, la consolidación del cristianismo significó que los recursos del imperio fueron destinados a la construcción de iglesias y al mantenimiento de la nueva estructura religiosa, lo que afectó la infraestructura y economía del imperio. El colapso final, 476 después de Cristo. El último golpe al Imperio Romano de Occidente ocurrió en 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder germánico. Aunque este evento marca el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente, las causas subyacentes habían estado presentes durante siglos. El Imperio Romano de Occidente nunca pudo recuperarse de los impactos de las invasiones bárbaras, la crisis económica y la inestabilidad política. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. La idea del Imperio Romano perduró, pero la desaparición de la Roma occidental dejó una huella profunda en la historia. La caída del Imperio Romano fue el resultado de una serie de factores que se acumularon durante siglos: el desmoronamiento de su estructura interna, las invasiones externas, la crisis económica, las luchas políticas y los cambios sociales y religiosos. Este colapso no fue un evento aislado, sino un proceso largo y complejo. La caída de Roma marcó el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media, un periodo que reconfiguró el mapa de Europa y el mundo conocido. Sin embargo, su legado sigue vivo en la cultura, el derecho y las instituciones modernas. Ahora que conoces la historia completa de la caída de Roma, ¿qué opinas? ¿Crees que nuestra civilización podría sufrir una caída similar? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando los grandes momentos de la historia.